La importancia de la cultura en la antropología. Lo primero que tenemos que decir es que la mayor parte de las definiciones de cultura en la antropología tienen en común el que contemplan la cultura como un producto de un aprendizaje en el seno de una sociedad. Por ello tiene un significado muy importante porque se le considera como a la cultura como todo aquello que tienen en común los seres humanos que integran una sociedad y que hacen y piensan a lo largo de su existencia. Sin cultura, los antropólogos no podrían comprender ni los individuos que conforman la sociedad ni la sociedad en su conjunto. Es muy importante por eso entender el concepto de cultura y la cultura de un determinado grupo, porque así podemos comprender todos los valores y costumbres de una determinada sociedad. Por eso es determinante la cultura en el concepto de la antropología. Yo podría decir que sin la cultura, la antropología no tendría sentido, porque ahí hay un campo de estudio bastante importante. La utilidad es que sin la cultura no podremos entender una de las cosas que vimos antes en el curso, y es el concepto de ser humano, de hombre, de humanidad. Para eso nos ayuda la antropología y en este caso especial la cultura. A lo largo de la historia de la antropología se han construido varios conceptos teóricos de cultura, pero hoy vamos a destacar dos: los conceptos que han dado los antropólogos materialistas sobre cultura y los que han dado los antropólogos mentalistas. ¿Qué dicen los materialistas? Dicen así: la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Mientras que los mentalistas, contrario a los materialistas, sostienen que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. En el primer grupo, es decir, los materialistas, incluye muchas ideas, muchos conceptos, sobre todo el que ve la cultura como un todo que incluye conocimiento, ciencias, arte, religión y costumbres que adquiere el hombre en una sociedad. Contrario a esto, los mentalistas sostienen que ningún individuo, ningún individuo de ninguna sociedad poseía la cultura de esta, la representa en su totalidad. Este es un aspecto muy importante en el que se diferencian los mentalistas de los materialistas. Por lo tanto, ¿qué consideran los mentalistas? Que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta. Esto es muy importante. La postura de los antropólogos mentalistas se puede resumir en esta frase que destaco: la cultura solo existe en el intelecto, en la mente de los investigadores. Es muy importante. Venimos hablando de estos conceptos, cultura y sociedad, a lo largo de estos textos de antropología, pero no son lo mismo. Sociedad, tenemos que precisar, es el agregado de individuos que están unidos por una serie de principios que actúan juntos para conseguir unas metas comunes. Esta realidad es tangible, a diferencia de la cultura. La cultura es una idea mucho más abstracta. Distinguiendo una de la otra, diremos que cultura es el modo de vida de un pueblo, lo podríamos resumir así, y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modelo o modo de vida. La sociedad, compuesta por entes, y la forma en cómo se comportan es cultura. Dentro de esto hay unos términos muy importantes que nos ayudan a entender la importancia de la cultura para la antropología. El primero de ellos que destacamos es enculturación. Es el aprendizaje consciente e inconsciente por el que las generaciones de los más jóvenes aprenden los comportamientos viendo lo que hacen los adultos o las generaciones mayores. Relativismo cultural es muy importante porque hay varias culturas. El hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero a la vez sean diferentes, es decir, hay cosas que tenemos en común y diferencias las distintas culturas. Por eso tiene que haber cierto relativismo a la hora de comprenderlas. Y uno muy importante, el del etnocentrismo. Es una tendencia muy común en las ciencias sociales y en la antropología en particular, y es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es una costumbre de muchos de los europeos, del eurocentrismo. La concepción simbólica del concepto de cultura es determinante porque nos ayuda a tener en cuenta todos los símbolos que se construyen en la música, en los dibujos, en el arte, para entender la cultura de una sociedad, tal como lo decía Antonio Gramsci, el marxista italiano.
Cultura es todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva. Gracias.